Muy bien, muy buenos días a todos. Nos reunimos hoy para el segundo seminario en línea que i4Pharma organiza como parte de la preparación para el Congreso Acceso al Mercado Colombia 2014, que será el 3 y 4 de septiembre en el Hotel Marriott, Bogotá. Yo soy Magnus Franzen, director en i4Pharma y responsable por nuestras actividades en Colombia. Y para quienes de ustedes que no nos conocen, i4Pharma es una empresa británica con base en Londres y somos un proveedor de inteligencia de negocio. Nuestro objetivo es dar información de valor a la industria por medio de nuestros congresos, seminarios en línea, reportes, contenido, artículos relevantes en nuestra página en español. Y si les interesa obtener más información, les sugiero que se unan a nuestro grupo LinkedIn y se inscriban a nuestro boletín mensual. Los enlaces tienen en el chat ahora. Y quería asegurarme que todo el mundo está escuchando bien, entonces si tienen algún problema de sonido, por favor, avísanos en el chat. Y con esto entonces, a nombre de i4Pharma América Latina, les doy la más cordial bienvenida a nuestro seminario en línea Riesgo Compartido en Colombia. Y el riesgo compartido fue recientemente mencionado en Davos por Joseph Jiménez, CEO de Novartis, como un ejemplo de modelos de negocios innovadores que permiten no solo a la industria farmacéutica, sino a los mismos sistemas de salud enfrentar los desafíos que estamos enfrentando en los próximos años. Y es con mucho interés que nosotros aquí en i4Pharma sigue el desarrollo de estos modelos en diferentes partes del mundo. Últimamente, el término riesgo compartido ha llegado a ser casi una palabra de moda en la industria farmacéutica. Pero, como yo creo que vamos a ver hoy, la implementación no es necesariamente tan sencilla. Sin embargo, si logramos superar las barreras, estamos en la frontera de un futuro muy interesante. Entonces, es muy prometedor y al mismo tiempo desafiante. Quiero presentarles a nuestros dos ponentes de hoy, porque lamentablemente el doctor Luis Vélez tuvo un imprevisto de último momento y no pudo aparecer. Pero tenemos dos ponentes expertos en el tema de acceso al mercado, de riesgo compartido, pago por desempeño. Y cada uno de ellos darán una presentación de 10 minutos y posteriormente tendremos tiempo para preguntas y respuestas, las cuales pueden enviar por medio del chat a su mano derecha. Entonces, por favor, empiecen a escribir las preguntas en el chat. Tomamos notas aquí y después de las presentaciones hacemos las preguntas a los ponentes. Nuestro primer ponente es Julio Querol, el director en la Dirección Asociada de Propuestas de Valor y Soluciones en Salud de UCB LATAM. Nos traerá una discusión conceptual del riesgo compartido y la importancia y la relación con el acceso al paciente. Además, toca unos ejemplos mundiales regionales de implementación de esos esquemas y vamos a ver cómo se puede implementar eso para dar un poco de inspiración a ustedes. El segundo conferencista es Juan Arriza, el gerente de farmacoeconomía y pricing Latinoamérica Norte en Janssen y el responsable también para el desarrollo de esos programas de riesgo compartido y pago por desempeño en nivel regional, América Latina. Muchas gracias, Julio y Juan, por estar con nosotros hoy. El tema de riesgo compartido difícilmente se cubrirá en su totalidad en una hora. Y quiero que todo el mundo vea este seminario como una pequeña introducción, porque
Los dos ponentes de hoy también participarán de nuestro Congreso de Acceso al Mercado Colombia en Bogotá en septiembre. Entonces tomamos esta oportunidad para empezar la discusión sobre riesgo compartido, pero la seguimos en el grupo de LinkedIn y la llevamos al evento en septiembre. Sin más, entonces empezamos el seminario con el señor Julio Querol. Adelante, Julio. La pantalla y el micrófono son suyos. Gracias, Magnus. Gracias a toda la audiencia. No sé, espero que me escuchen bien y que vean. Escuchamos la bien, primera Julio. imagen. Por favor, acepte compartir la pantalla. Ok. Ahí estamos. Muchas gracias. Por favor. Ok, pues buenos días a todos y muchas gracias. El tema me parece que es muy interesante y empieza a estar cada vez más interesados también los países en Latinoamérica de cómo implementar o cómo entender este tipo de esquemas. Podríamos decir que de inicio todo parte porque lo que andamos buscando muchas de las compañías farmacéuticas es lograr aumentar o mejorar el acceso de los pacientes a cada uno de nuestros productos. Y en ese terreno normalmente nos estamos encontrando con autoridades que podrían tener cierta nivel de incertidumbre respecto a si realmente el valor de lo que pretende que ellos paguen por nuestros productos está realmente relacionado con el desempeño que supuestamente se podría alcanzar o que podría llegar a demostrarse en algunos estudios. Entonces, es ese precisamente proceso de incertidumbre que existe entre esta relación, el precio y el desempeño del producto, lo que lleva a tener o a buscar esta oportunidad de llegar a algún tipo de acuerdo entre ambas partes para precisamente, por un lado, en las compañías farmacéuticas, obtener el acceso para los pacientes y por el otro lado, los pagadores que tengan la sensación de que están pagando por algo que realmente les está sirviendo. Este tipo de esquemas podemos encontrar en literatura que tienen varios tipos de nombres, se les ha llamado de diferente manera: acuerdos de riesgo compartido, pagos por desempeño, acuerdos de pagos basados en resultados, reembolso basado en desempeño, cobertura ligada al desarrollo de evidencia, es decir, todos son nombres que están asociados exactamente a todo este tipo de acuerdos. Y en general pueden encontrarse dos esquemas o dos tipos de esquemas. Por un lado, aquellos acuerdos basados en resultados financieros. Los pongo en gris porque en realidad el tema de acuerdos de riesgo compartido está más del otro lado, en acuerdos basados en resultados clínicos. Pero la primera, bueno, son típicamente acuerdos que se pueden llegar en donde básicamente lo que se busca es disminuir el costo del producto. No necesariamente lo que se anda buscando es realmente tener la evidencia completa sobre si el resultado, al final de cuentas, de trabajar con estos productos es lo que se está buscando por parte de los pagadores. Entonces aquí lo que se tienen son descuentos, son producto gratis, bonificaciones, todo este tipo de cosas, en donde, insisto, el propósito es disminuir el costo de la incorporación de las nuevas tecnologías, disminuir el impacto presupuestal. Del otro lado, es donde realmente se ubican estos esquemas novedosos, en donde, insisto, lo que se busca es dar cierto nivel de certidumbre de que se está pagando por los resultados que realmente se andan buscando. Y aquí pueden haber dos tipos de esquemas, uno que se llaman de cobertura condicionada, en donde encontramos también dos tipos de esquemas, uno de continuación condicionada del tratamiento, es decir, en la medida en que se vaya demostrando que el producto va a resultado, pues obviamente se sigue de alguna forma cubriendo, o aquellos que son realmente también muy interesantes, de estos de cobertura con desarrollo de evidencia, es decir, lo que se necesita es mucha más información sobre la eficacia o la efectividad del producto, pero se requiere de alguna forma que exista cierto nivel de cobertura para un grupo de pacientes
ya sea para un producto, para un estudio de investigación como tal, o basado también en otro tipo de estudios experimentales o no. Entonces, ahí es donde existe esta oportunidad de poder llegar a algún acuerdo con el pagador, en donde, por un lado, ellos cubren parte del producto, pero con la idea clara de que lo que necesitamos es obtener más información. Al cabo de recoger esta información, pues es cuando se toma la decisión final de cuál va a ser el nivel de cobertura, cuál va a ser el nivel de reembolso, o si hay que negociar algún tipo de precio. Ya hay otros tipos de esquemas, que es también los de pago vinculado al resultado como tal, en donde no necesariamente hay una búsqueda de evidencia como tal, pero se tienen criterios muy claros desde el punto de vista clínico de cuál es el resultado que se está buscando. Por tanto, entonces, el pagador decide solo pagar por aquellos pacientes en donde se ha obtenido el resultado clínico que se espera. De otra manera, pues la compañía farmacéutica tendría que absorber aquellos casos en donde no se ha obtenido ese resultado o finalmente ha fracasado por cualquier razón. Pues este es un panorama muy general sobre lo que son este tipo de acuerdos, algunas de sus características. Cada una tiene sus peculiaridades. Hay mucha literatura al respecto, entonces, el que pudiese estar interesado en revisarla más a profundidad, pues bueno, podrán encontrarla y con gusto podemos compartir alguna de esta literatura al respecto. ¿Cuál es la experiencia que... no puedo bajar mi... Magnus, perdón, ¿usted tiene el control de mi presentación? Porque no puedo pasar a la Julio, siguiente. ¿es usted que lo controla? Algo pasa que no quiere... Si quiere, yo puedo abrir la presentación aquí y controlarlo también. Sí, algo pasa con mi equipo que no puedo bajarla. Muy bien. Ahí está. Ah, muy bien, perfecto. Perdón. Bueno, simplemente para que veamos qué es lo que está ocurriendo en el mundo con este tipo de esquemas, si ustedes entran a la página de NICE y ellos tienen... quizás NICE es el que mejor organizado tiene este tema, en el sentido de que los acuerdos a los que llega con las compañías farmacéuticas lo publican y le dan seguimiento. Entonces es una fuente de información muy interesante al respecto y puede conocerse con detalle cuáles son las tecnologías, cuál es el tipo de acuerdo al que han llegado y cómo va avanzando. Aquí están todos, no solamente los de resultados clínicos, sino que también aquellos que buscan los resultados financieros. A marzo del 2014 existen activos en NICE 42 esquemas de acceso a pacientes, así le llaman ellos, aprobados. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, el descuento simple es el más común de todos, es básicamente del lado de acuerdos financieros, pero hay algunos, por ejemplo, como el tope de dosis, que tiene que ver de decir, yo pago 8 ciclos, por ejemplo, de algún tratamiento de tipo oncológico, si el paciente requiriera el noveno, ya el noveno yo no lo pago, ese lo paga la compañía farmacéutica, ese es más o menos lo que significa tope de dosis. Hay otros de pago por desempeño como tal, en donde lo que se busca es un resultado específico y se paga o no se paga, pero si se fijan también la mayor parte de los acuerdos, según el esquema, están del lado de acuerdos de tipo financiero. Son pocos realmente los casos activos que en este momento tiene NICE, en donde es un real pago por desempeño o acuerdo de riesgo compartido. ¿Cuáles son las indicaciones más frecuentes? Bueno, obviamente en donde existe o pudiera existir mayor nivel de incertidumbre respecto a las nuevas tecnologías que se están incluyendo. Por eso vemos también una carga importante en relación a padecimientos oncológicos, a padecimientos inmunológicos, algunos problemas de tipo de macular o algunas otras cosas importantes como pueden ser fibrosis quística o esclerosis múltiple, en donde la mayor parte de este tipo de padecimientos pues tienen un gran nivel de incertidumbre con respecto a cuál es el nivel de eficacia o de efectividad que pudieran alcanzar las alternativas a mediano o largo plazo. Y es por eso que en este tipo de condiciones en donde es más propicio en la aplicación
de este tipo de esquemas. Enfermedades agudas, la verdad, es poco, pero da normalmente pie para enfermedades crónicas fundamentalmente. Otra visión es que en la literatura, bueno, lo que hay también, hay una buena revisión sobre cuáles han sido los diferentes tipos de esquemas y en qué países. Prácticamente comienza esto a documentarse en la literatura a partir de 1997, o sea, ya tenemos algunos años con algunos de estos tipos de esquemas. Ya se les llama categóricamente como acuerdos de riesgo compartido basados en el desempeño, y ahí está el acrónimo. Hay tres categorías fundamentales, que son las coberturas con desarrollo de evidencia, esto que mencionaba yo de que el acceso está solamente aceptado para aquellos casos en donde se pueda ir produciendo al mismo tiempo información científica al respecto de la alternativa. En este tipo de casos, Suecia es un país muy activo, también obviamente el Reino Unido. Son comunes también en Estados Unidos, aunque en Estados Unidos es preferentemente para devices más que para medicamentos. Australia y Francia también tienen algunos. Los otros de continuación condicionada del tratamiento, esto es para obtener un resultado también, bueno, son menos frecuentes. Australia, Italia, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos también son los países que tienen documentados en la literatura. Y aquellos que son específicos de pago vinculado al resultado, también prácticamente, si ven, son los mismos países. Aquí se agrega Alemania, también como país que tiene este tipo de esquemas. Del lado derecho de la pantalla simplemente pongo algunos de los nombres de las alternativas de tratamiento que están asociadas a estos tres grupos. Pues como pueden ver, hay anticuerpos monoclonales, hay algunas alternativas de tratamiento para enfermedades crónicas, como pueden ser problemas de dislipidemia. Hay una variedad de productos que están de alguna forma asociados a esto, pero si ustedes se fijan, en realidad todos tienen que ver con padecimientos crónicos, insisto, porque es ahí donde el nivel de incertidumbre es mucho mayor y donde se puede prestar mucho más fácil a este tipo de esquemas. Por último, quisiera mencionarles algunos temas relacionados con precauciones, es decir, estos en concepto puede ser muy atractivo decir, aquí vale la pena llegar a un acuerdo con las autoridades de riesgo compartido o de pago por desempeño. Pero en realidad hay que pasar por una serie de temas para poder implementar este tipo de acuerdos y llevarlos hasta un resultado que quisiéramos todos tener que sea positivo. Entonces, por eso titulo el slide como precauciones, es decir, hasta dónde todos estos tipos de esquemas son deseables y para quién es deseable y por qué razón. Es importante descubrir esto con claridad porque las motivaciones que puede tener un pagador para poder entrarle a algún acuerdo, esas motivaciones van a dictar mucho hasta dónde quiere correr riesgos, hasta dónde está dispuesto a negociar esos riesgos, hasta dónde podría ellos decidir con qué alcance podrían entrarle a este tipo de acuerdos. Entonces, lo primero que realmente se supone es que tenemos que descubrir si es algo que sea deseable o que sea atractivo para el pagador, pero también para la compañía farmacéutica, porque esto tiene también costos importantes y muchas veces el pagador quiere que sea la compañía farmacéutica quien cargue con todos los costos de lo que es la implementación de este tipo de acuerdos, y a veces esto no es tan plausible. Otro problema que nosotros hemos descubierto, voy a hablar un poquito de la experiencia de México, son las posibilidades legales realmente para poderlos aplicar. La forma en que compran al menos nuestras instituciones, la ley, no es fácil que se permitan llegar a este tipo de acuerdos, porque aquí el driver es básicamente precio, entonces es muy difícil a veces encontrar el camino legal para poder sustentar, sobre todo por la parte de las instituciones, en que este tipo de acuerdos puedan de alguna manera implementarse. Entonces, esa puede ser un determinante fundamental para la plausibilidad como tal de este tipo de esquemas. Hasta donde tengo entendido en Colombia, pudiera haber mucha mayor facilidad, sobre todo llegar a este tipo de acuerdos con algunas
EPS, en donde pudieran tener motivaciones también muy atractivas para implementar este tipo de cosas, y puede que no tengan las limitaciones legales que tenemos en el caso de México para poder llevar a cabo la implementación. Otro punto importante es decidir qué tipo de investigación vamos a hacer para recolectar la evidencia. En algunos casos, en función de lo que se quiere, se tiene que hacer un ensayo clínico controlado, lo cual, insisto, tiene sus costos, tiene sus complicaciones. En otros casos es simplemente estudios de tipo observacional, que pueden ser menos costosos, pero requieren una gran cantidad de población de poder incorporar para poder llegar a resultados o a evidencias que tengan algún significado desde el punto de vista estadístico. Un tema más, Julio, por tiene favor, que ver con te falta un minuto. Sí, un tema más es la plausibilidad de medir el criterio de desempeño. Si no existe un criterio de desempeño claro, es difícil entrar a este tipo de esquemas. Obviamente, como ya mencioné, los costos que les financia y el horizonte temporal es también importante llegar al acuerdo. ¿Cómo se va a dar seguimiento a todo este proceso? El tema de gobernabilidad del acuerdo también es un tema importante. Y finalmente, ¿cómo se van a usar los resultados? ¿Para qué? ¿Qué decisiones se van a tomar a partir de los resultados? Pues básicamente era eso lo que yo quería presentarles. Sé que el tema da para mucho más, pero bueno, ya habrá oportunidad de poder ahondar mucho más en esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Pues entonces vamos, Juan, ¿cuáles son las particularidades que han encontrado en Janssen en la implementación de estos esquemas en Colombia? Por favor. Juan, estamos compartiendo su pantalla. Sí, estamos escuchando. Perfecto. Bueno, muchas gracias a toda la audiencia, gracias a i4Pharma por permitir este espacio de discusión y abrir la posibilidad de compartir conocimientos que agilicen la curva de aprendizaje y para que al final pues podamos definir si este tema es una tendencia o una moda y empezar a dar unos primeros pasos. Bueno, la finalidad de mi charla hoy es compartir con ustedes 4 reflexiones desde la práctica. Son cosas que he podido adquirir en la medida en que hemos intentado hacer este tipo de acuerdos. Algunas vienen de casos de éxito, casos también no tan exitosos. Y bueno, la idea es dejarles cuatro mensajes importantes para que ustedes lo consideren al momento de aplicar este tipo de esquemas. Bueno, mi primer mensaje es que los acuerdos de riesgo compartido únicamente deben ser considerados cuando la incertidumbre en la transacción fabricante-pagador es la principal causa que dificulta el acceso. En otras palabras, esta es una herramienta que no debe usarse indiscriminadamente. Por el contrario, debe identificarse que la barrera de acceso proviene de un problema de incertidumbre para aplicar este tipo de métodos. ¿A qué me refiero con incertidumbre? El pagador, una vez se comercializa un medicamento, se enfrenta a 2 tipos de incertidumbre grandes. Una es la incertidumbre en el desenlace, que es la preocupación de si en realidad ese medicamento va a funcionar en mi población. Y la segunda es la incertidumbre en el costo, ¿sí? Porque al final yo cuando adopto una nueva tecnología, desconozco qué tanto se va a expandir el uso, qué dosis se va a usar, en qué pacientes, y eso genera un problema de incertidumbre para el pagador. Esta incertidumbre se explica básicamente por la variabilidad del paciente. Los pacientes pueden tener diferentes respuestas, diferentes comportamientos. Se explica también por la variabilidad en el proceso, la manera en que los médicos o las instituciones usan estas tecnologías pueden generar incertidumbres en los desenlaces y en el costo. Y también depende del azar. Vemos que hay múltiples causas que podrían explicar variabilidad en los desenlaces y en los costos. No me está pasando. Ya. Bueno, estas causas pueden dividirse como no sistémicas y sistémicas.
Las causas no sistémicas son las que se pueden controlar de una forma y las sistémicas son las que no se pueden controlar. Pero al final, la idea es que la reducción de la incertidumbre puede convertirse en una propuesta de valor interesante para llegar a una negociación fabricante-pagador. ¿Qué es importante tener en cuenta? La primera pregunta que uno se debe hacer es ¿por qué un simple descuento no me resuelve el problema? ¿Vale? Si no está claro por qué un descuento o una reducción de precios no resuelve el problema, no hay que implementar este tipo de acuerdos. ¿Vale? Hay que tener claridad de que son acuerdos que buscan reducir una incertidumbre y no simplemente reducir el costo. Lo otro que es importante es hacer una evaluación y una discusión detallada entre fabricante y pagador sobre el tipo de incertidumbre que se desea resolver. Hay que ver si lo que preocupa es que el medicamento no vaya a funcionar, que sea poco costo efectivo, o si la incertidumbre va más hacia el costo, ¿sí? Que me preocupa más que se vaya a usar de manera desmedida esa tecnología o que vaya a generar un gasto que yo no pueda predecir. Lo otro importante es que el acuerdo debe contemplar siempre los mecanismos para minimizar el riesgo no sistémico. O sea, aparte de dar una garantía o de condicionar un acuerdo a unos resultados, implica el control y los mecanismos para regular ese riesgo no sistémico, ¿vale? Estos acuerdos deben seleccionar muy bien qué pacientes van a ingresar y cómo se va a controlar un poco la variabilidad en la práctica médica, que haya una buena adherencia, que haya un buen uso de la tecnología o del medicamento. Y existe un dilema interesante, es si se deben hacer pilotos o gran escala. Digamos que los pilotos es una forma de reducir un poco el riesgo. Sin embargo, cuando uno hace pilotos, el riesgo de estos acuerdos no se diluye. Entonces, a veces es mejor hacerlos a gran escala, porque la gran escala diluye mucho el riesgo. Y esto es una de las decisiones que tienen que tomar los fabricantes. Si quieren hacer pilotos, pero asumir un mayor riesgo, o si quieren usar el acuerdo a gran escala para diluir el riesgo. Bueno, mi segunda reflexión es que el planteamiento de los acuerdos de riesgo compartido pueden generar diferentes tipos de incentivos y expectativas en las partes. Bueno, ¿qué me refiero con esto? Hay un primer incentivo o expectativa que yo lo llamo la paradoja del buen medicamento. ¿Qué quiere decir eso? Que el fabricante siempre va a estar más dispuesto a participar en este tipo de acuerdos cuando el medicamento es bastante bueno, ¿cierto? Sin embargo, el valor esperado de la compensación para el pagador es más bajo si el medicamento es muy bueno. ¿Eso qué quiere decir? Si el medicamento siempre funciona, al final el pagador nunca va a recibir una compensación, ni ningún descuento, ni ninguna garantía. ¿Vale? Entonces, paradójicamente, se vuelve menos atractivo el acuerdo. Y al final el pagador siempre va a preferir un acuerdo de riesgo compartido para medicamentos que de pronto sean menos eficaces e incluso podría tener el incentivo de hacer una selección de riesgo y meter en el programa a los pacientes con mayor riesgo de tener una peor respuesta. Entonces, esta es una paradoja y es un dilema que hay que resolver. El segundo tema es si se debe compensar por el fracaso o por el éxito. Digamos que dependiendo de esto, o sea, yo puedo premiar a una población por lograr un resultado o puedo compensar a una población por no llegar a un resultado. Y basado en estos dos enfoques, el pagador o el que hace el manejo de la salud puede tener dos tipos de incentivos. Cuando yo premio por el fracaso, mi problema es que no hay ningún incentivo desde el punto de vista del gestor de la enfermedad para lograr un resultado. Por el contrario, cuando se compensa por el éxito, se incentiva a que las instituciones y el pagador fomenten un buen uso y hagan un buen manejo de la enfermedad. Entonces, esto es muy importante. Lo tercero es que el fabricante afronta también algunos problemas típicos del aseguramiento cuando acepta un acuerdo de riesgo compartido, sobre todo cuando son acuerdos de tipo financiero. Cuando yo pongo, por ejemplo, un tope de dosis máxima o hago modelos de cápita, eso puede cambiar los comportamientos y hacerse una menor gestión del riesgo y
del uso de los medicamentos por parte del pagador. Digamos que eso es uno de los incentivos y expectativas que hay que modular. Mi tercera reflexión es que hay conflictos que se deben considerar en el manejo y en la verificación de la información. Entonces, el primer conflicto es que la información se vuelve un bien público, y esto es muy importante porque a raíz de estos acuerdos se genera una información. Esa información no estaba prevista, pero se vuelve una información que se hace disponible para todo el mundo y para terceras partes que van más allá de este tipo de acuerdos. Y eso genera algunos problemas. Por ejemplo, ¿quién define qué se hace con la información? ¿Qué pasa si el pagador quiere publicar esa información y si el fabricante no quiere? Eso es muy importante que se defina qué se va a hacer con esa información, si va a ser pública, si se va a reservar. Lo otro es cómo evitar el efecto halo. Muy importante porque como es información de vida real, en muchos casos se pueden sacar conclusiones de una población específica y generalizarse a otras poblaciones. Entonces, eso genera un efecto halo que hay que asusta un poco al fabricante, porque a partir de una población pequeña, si los resultados son malos, se puede generar una generalización a otros contextos. El otro tema es la responsabilidad en la recolección de datos. Lo primero es quién debe asumir los costos y los esfuerzos de la recolección. Tiene que ser el fabricante, tiene que ser el pagador, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si se decide que es el fabricante, digamos que los fabricantes no podemos recolectar información de desenlaces clínicos en un escenario que no sea un estudio clínico. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, el pagador o las instituciones sí pueden hacer una recolección y hacer un manejo de su información. Pero ¿qué pasa? Cuando el pagador o las instituciones son las que recolectan la información, se genera la necesidad de tener sistemas de auditoría, porque el fabricante no tiene garantía y necesita verificar que la información de desempeño del producto que reporta la institución o el pagador es verídica o no, y eso genera unos costos de verificación. El otro tema es qué tanta disponibilidad tienen terceros a recolectar información cuando son ajenos al acuerdo. Por ejemplo, si yo hago un acuerdo con una EPS, pero la información se recolecta en una clínica, ¿qué incentivos va a tener la clínica para recolectar esa información? Entonces hay que tener en cuenta eso, que todos los que recojan información tengan alguna participación en este tipo de acuerdos, o si no, no van a tener ningún incentivo. El tercer punto es la farmacovigilancia activa. Esto preocupa mucho a las farmacéuticas también y a los departamentos médicos, porque se pasa de un reporte espontáneo a un reporte de farmacovigilancia activa, porque los eventos adversos, la misma falla terapéutica se convierte en un reporte de farmacovigilancia. Y el otro tema a tener en cuenta es el tema de habeas data y el derecho del paciente sobre el uso de su información. Esto puede ser una barrera muy grande para este tipo de programas si el paciente no está dispuesto a participar en él. Por último, los aspectos más importantes de una respuesta terapéutica en las reglas de parada. Entonces, los acuerdos de riesgo compartido usan indicadores que sirven como proxy, nos ayudan a definir si hay falla o no a un tratamiento. Sin embargo, estos indicadores, al ser un proxy, no siempre facilitan las decisiones de conducta terapéutica posterior en caso de falla. ¿Qué quiere decir eso? Si yo acuerdo, por ejemplo, usar la hemoglobina glicosilada, dentro de un acuerdo de estos, como un parámetro, un indicador proxy, y el paciente no llega a las metas, no necesariamente siempre quiere decir que el paciente ha fallado a la terapia, ¿vale? Entonces, una cosa es que se cumpla o no el indicador del acuerdo, y otra cosa es que el paciente haya tenido o no falla, ¿vale? Y en ese sentido se genera un dilema que se llama la regla de parada o el stopping rule, y es, ¿qué pasa si no se cumple el indicador de respuesta? ¿El paciente debe parar el medicamento o no?
Esa es una decisión muy difícil, porque muchas veces el paciente, a pesar de que el indicador no se haya cumplido, el paciente quiere seguir en la terapia. O en muchos casos ese medicamento fue aprobado por una vía legal, como una tutela, y se hace difícil parar el medicamento cuando hay una falla terapéutica o cuando el indicador de falla se ha cumplido. Bueno, y por último, el otro dilema es quién sigue pagando si se decide que el paciente continúa. Entonces son como tres temas muy relacionados. Uno es si hay falla en el indicador, el paciente debe seguir o no, esa es una primera decisión. Y si el paciente sigue a pesar de que el indicador no funcionó, ¿quién debe seguir pagando? Son cosas que deben quedar muy bien estipuladas en los acuerdos. Bueno, ya para cerrar, mis mensajes y recomendaciones de cierre son, primero, antes que nada, se debe responder la pregunta de por qué un descuento no es suficiente, ¿vale? Siempre tiene que haber una filosofía y un problema de incertidumbre detrás antes de hacer un planteamiento de un modelo de riesgo compartido. Digamos que no es una herramienta para usarse en todos los casos. En lo posible se debe buscar compensar el éxito y no el fracaso, ¿vale? Compensar el éxito genera buenos incentivos en el pagador y en los que gestionan la enfermedad para lograr buenos resultados. Se deben identificar y manejar los incentivos y comportamientos que pudieran inducir los acuerdos de riesgo compartido. Se debe hacer un adecuado manejo y verificación de la información. Y todo el manejo de la información debe ser acordado ex ante entre las partes. Por ejemplo, si esta información se debe publicar, si se debe manejar como confidencial. Y por último, definir un plan de manejo para todos los escenarios posteriores a la medición del desenlace. ¿Y qué pasa si el desenlace sale no favorable? El paciente debe parar o no la terapia. Y si debe seguir la terapia a pesar de que no se cumplió el indicador, ¿quién debe seguir pagando? Todo esto debe quedar muy bien estipulado en estos acuerdos. Entonces, bueno, muchas gracias. Eso era todo. Le dejo la palabra a Magnus. Muchas gracias, Juan. Vamos a tener una pequeña sesión ahora de preguntas y respuestas. Y como siempre, muchas personas han preguntado en el chat y pueden seguir preguntando si quieren. Yo creo que no vamos a tener tiempo para responder todas las preguntas, pero los tomo todos en cuenta y seguimos la conversación en nuestro grupo de LinkedIn. Lo tomo en cuenta también para el evento en septiembre. Pero antes de empezar la sesión de preguntas, yo tengo dos preguntas para la audiencia. Y aquí pueden votar y les doy unos segundos para la primera pregunta, que es: ¿su empresa está implementando programas de riesgo compartido? Sí, con mucho éxito. Sí, pero ha sido difícil. No, pero lo queremos hacer. No, y no pensamos hacerlo en los próximos años. Por favor, le doy unos segundos para responder. Muy bien. A ver los resultados. Tenemos aquí solamente 4% que lo han hecho con éxito, 18% que lo están haciendo, pero apenas que ha sido difícil, y 64% que lo quieren hacer, pero todavía no están implementando ese tipo de esquemas. Julio, ¿qué piensas sobre eso? Interesante. Bueno, obviamente esto es algo que puede que para en general nuestros países en Latinoamérica resulta bastante novedoso, por eso me parece muy claro que el no, pero que lo queremos hacer, pues resulta la pregunta o la respuesta más frecuente. Sin duda son complicadas este tipo de cosas, entonces también no me espanta el que aparezca el sí, pero ha sido difícil.
Los que lo han implementado con mucho éxito, creo que deben sentirse muy orgullosos porque a veces no es sencillo. Y sí, tal vez aquellos que respondieron el no y no pensamos hacerlo, pues no sé, supongo que obviamente sus razones tendrán. Quizás también estén explorando sobre más información de cómo llevar a implementarlos y ver si realmente existe alguna oportunidad en su momento. Es lo que ¿Y ustedes provoca ustedes en UCB están pensando ampliar ese tipo de programas, ese modelo de negocios? Sí, definitivamente sí, tenemos nosotros presencia en varios países de Latinoamérica, todos tienen sus peculiaridades en relación a la implementación de este tipo de acuerdos. En algunos lados es un poco menos complicado por la parte del instinto legal o es mucho más deseable para las partes, pero pueden haber también diferentes tipos de incentivos para ellos. Entonces, tenemos que, el problema para nosotros es particularizar en cada país qué es lo que realmente se puede llegar a hacer. No existe una visión global, digamos, vamos a hacer lo mismo en todos los países, ¿no? Sino que cada país tiene sus peculiaridades. A veces incluso cada institución tiene sus propias particularidades. Muy bien, gracias, Julio. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál usted cree que es el principal desafío en la implementación de programas de riesgo compartido? Definir qué son los resultados exitosos en el tratamiento, negociar con el pagador, el tema de compliance y de reglamentación, coordinar los diferentes actores del sistema, el médico, EPS, laboratorio, obtener acceso al paciente. Por favor, le doy unos segundos para responder. Muy bien, veremos los resultados y tenemos casi 30% que dice que lo más complicado, lo más difícil es definir qué realmente son los resultados exitosos en el tratamiento y 40% que dice que coordinar los diferentes actores en la cadena del sistema es lo complicado. Después tenemos 17% pensando que compliance todavía es un issue y finalmente 11% negociar con el pagador. Juan, ¿qué eso va con su percepción de los desafíos? Sí, yo pienso, pues en la experiencia mía, el tema de compliance y regulación es la barrera más grande. Pienso que estos programas tienen que manejar información delicada del paciente, implican reportes de farmacovigilancia, implica que el paciente tenga que dar un consentimiento, es bastante difícil y a veces no es tan bien visto, ¿no? En algunos lados. El tema de definir el outcome, qué es éxito, qué es fracaso, yo pienso que es algo que se puede acordar, es algo que es más manejable. Pienso que no es para todos los productos, pienso que hay productos donde el outcome es más subjetivo, más del paciente, ahí se hace muy difícil, pero donde hay outcomes que así sean intermedios, que puedan ser muy objetivos, se puede llegar a una buena definición. Y el otro punto, definitivamente, coordinar toda la cadena del sistema es un reto grande, cómo hacer que todo el mundo gane y tenga un incentivo positivo para participar en este tipo de acuerdos es bien interesante de abordar, sobre todo en lo que son medicamentos de uso ambulatorio. Se hace muy difícil porque entran muchas partes a jugar en el sistema. Es todo un reto. Muy bien, muchas gracias, Juan. Vamos entonces arrancando con las preguntas de los asistentes del seminario. Y quería ir un poco por el vía del paciente, porque de cualquier modo el paciente siempre va a ser el
el enfoque, el centro de una discusión así. Y tenemos una pregunta de Angélica Gómez, que es lo siguiente: si se logran los acuerdos de riesgo compartido, ¿habría una afectación positiva o negativa sobre el paciente? ¿Y cómo se ha visto afectado el paciente en países donde este acuerdo se implementa? Julio, ¿me puede dar algunos comentarios sobre eso? Si entiendo bien la pregunta, cuando ¿cómo ve el paciente el que alguna institución o algún organismo llega a un acuerdo de riesgo compartido con el fabricante del producto? ¿Cómo lo ve? Vaya, esto es algo que puede también ser muy dependiente de las características de cada sistema de salud, ¿no? Porque el primer punto es qué tanta participación o qué tan organizados están los grupos de pacientes o los pacientes como para realmente participar dentro del proceso de toma de decisión sobre este tipo de acuerdos, o qué tan afectados pueden verse y qué tan importante es la opinión que ellos pueden o no tener al respecto de estos temas. Entonces, lo que podría responder es si los pacientes tienen una suficiente voz, digamos, como para poder participar en el tipo de acuerdos, creo que es necesario incluir a los pacientes dentro de los acuerdos también. En el caso, por ejemplo, de algunos países en Latinoamérica, doy el caso específico de México, en realidad los pacientes tienen muy poca participación y ellos supuestamente se ven beneficiados en función de lo que la institución también quiera beneficiarles, pero es difícil contestarla así sea cierta. Yo creo que esto, insisto, depende más de la estructura del sistema de salud y la capacidad real que tienen los pacientes de tener voz al respecto de este tipo de asuntos. Muy bien, gracias, Julio. En relación a riesgo compartido en Colombia, tenemos una pregunta aquí desde España. Carlos Betancourt nos pregunta, ¿los esquemas de riesgo compartido están teniendo en cuenta los precios de referencia internacional? Juan. No, yo pienso que son dos procesos aparte. Eso, por un lado, está la referenciación. Digamos, la referenciación desde el punto de vista del fabricante afecta especialmente lo que es el precio ex fábrica. Y por el contrario, este tipo de acuerdos muchas veces son protectores de ese precio ex fábrica, ¿no? Es una de las motivaciones para hacer este tipo de acuerdos. Yo diría que son dos procesos que son aparte, y cómo beneficia o afecta el precio este tipo de acuerdos. Yo pienso que lo beneficia en el sentido de proteger el precio que es visible ante el público, ¿no? Porque al final estos acuerdos se vuelven pues descuentos ocultos, o no sé, pero no veo una relación más allá de eso. Ya. Otra pregunta que tenemos aquí. Sí, por favor, Julio. Perdón, extender el comentario de Juan, porque es atirado. En realidad, estos acuerdos empiezan a aparecer ante la insistente presión que muchas veces tienen los pagadores de reducir el tema de precios prácticamente de manera directa, ¿no? Entonces llegamos a un punto en donde ya no podemos sostener de alguna forma simplemente a través de descuento, como bien lo mencionaba Juan. Entonces, este tipo de acuerdos tienen otras motivaciones, y una de ellas, precisamente para las compañías farmacéuticas, es poder quizás proteger estos precios de referencia internacional, ¿no? Entonces, no están necesariamente uno tratados con la otra, ¿no? El caso de NICE sí lo publica y te dice básicamente en qué consiste el acuerdo, pero no es común que otros sistemas de salud lo publiquen con tanto detalle como lo hace NICE. Gracias, Julio. Otra pregunta desde fuera de la región. Vimos en el pequeño polling que hicimos, en el pequeño
en la pregunta para los asistentes, que 17% dijeron que el compliance y la reglamentación era uno de los desafíos más importantes. ¿En qué países en la región existe el marco legal para esos tipos de esquemas? Es una pregunta de Andrew Rudman. ¿Quién le gustaría responder eso? ¿Juan? Bueno, mira, yo en la región latinoamericana no hay un guideline conocido, publicado, que estipule las reglas sobre estos acuerdos, ni las condiciones, ni el manejo. Digamos, eso ha quedado muy a merced de los actores, en los pocos ejemplos que hay. Tampoco hay mucha reglamentación sobre los acuerdos condicionados a evidencia, ¿no? Que es un punto que tocaba Julio, que es muy importante. Digamos, sí se habla mucho del desarrollo de evidencia en vida real y es para cuestiones de reembolso, pero no se han definido las reglas. Por ejemplo, quién va a definir la pregunta de investigación, una vez obtenida la evidencia, cómo se liga eso con la toma de decisiones. Digamos, todavía es un tema muy poco claro y ha quedado muy a merced de los actores. Digamos, no hay una intervención de gobiernos o algo al respecto, por lo que es tan nuevo. Julio, ¿tiene algún comentario? Sí, mira, yo daba la experiencia un poco de México, que resulta complicado implementar o ofrecer, digamos, la posibilidad de llegar a este tipo de acuerdos, porque de repente hay muchos impedimentos legales por parte de las instituciones. Entonces, realmente cuesta un poco de trabajo. Hay avances en el sentido en que ya comienza a haber una intención por parte del Ministerio de Salud de tratar de incorporar este tipo de acuerdos, pero también, como dice Juan, no existen reglas todavía claras o bien definidas. Es simplemente una intención de poder intentarlo. Vamos a ver qué resultados pueden en un momento dado haber. Países, por sus características, por sus estructuras de sistemas de salud, a mí me parece que países como Colombia, por ejemplo, Argentina y Chile pueden ser más propicios, aunque tienes la dificultad de que el acuerdo no necesariamente es con una entidad global o general o nacional, sino que muchas veces estos acuerdos son con las instituciones específicas, ¿no? Entonces se te puede convertir en una multitud de acuerdos, entonces tendrás que escoger exactamente con quién quieres o con quién podrías de alguna manera trabajar. El caso de Brasil, pueden ellos estar interesados en este tipo de acuerdos, pero incluso ya ellos tienen mucha experiencia en otro nivel. Lo que buscan es, al final de cuentas, transferencias de tecnología. Entonces, el tipo de acuerdos que puedes establecer con el gobierno brasileño tiene otro tipo de dimensiones. No están necesariamente enfocados a pagar por desempeño, sino a adquirir en un relativamente mediano plazo la tecnología que tú produces, ¿no? Entonces, ahí pueden haber otro tipo de dificultades de acuerdo al incentivo que tiene el gobierno específicamente. Muy bien, muchas gracias. Juan, tenemos otra pregunta específica para Colombia. José Cova nos pregunta, ¿cuándo el costo del medicamento lo paga el FOSIGA, vale la pena hacer ese tipo de acuerdos? Esa es una muy buena pregunta porque, o sea, al final la idea es que el acuerdo beneficia al pagador final, ¿cierto? Digamos, cuando el medicamento se recobra del FOSIGA se hace muy difícil trasladar este tipo de beneficios al pagador final, que sería el gobierno en este caso. Creo que es mucho más directo y más claro, más transparente cuando se hace en el marco del POS que cuando se hace en el marco del o no POS, ¿sí? Claro. Porque nada garantiza que esos beneficios o esa evolución de garantía llegue al pagador final, que es el FOSIGA en el caso de los medicamentos POS. Yo creo que sí es mucho más transparente en el caso no POS. En el caso POS, perdón.
De hecho, tuvimos una pregunta, otra pregunta de Carlos Betancourt de España sobre quiénes son los stakeholders con quienes se negocia esos tipos de acuerdos en Colombia. ¿Las EPS, las IPS o el mismo gobierno? ¿Cuáles son los principales negociadores de esos acuerdos? Bueno, en principio los acuerdos se dirigen, de lo que yo conozco, a los que manejan el presupuesto, ¿sí? O sea, llámese EPS, llámese IPS, porque muchas veces la IPS también tiene algunos tipos de acuerdos especiales con las EPS. Por ejemplo, IPS que hacen cápitas o manejan paquetes se convierten de una u otra forma como en una especie de pagador también. Entonces, en principio están dirigidos a esos dos tipos de actores, especialmente EPS. O a veces se involucran muchos actores, ¿no? Digamos, muchas veces cuando la información se recolecta en una institución prestadora de servicios, pero el acuerdo se hace con una EPS puntual, digamos que hay que buscar las formas de involucrar a las tres partes, ¿no? Incluso a una cuarta parte importante en Colombia, que son los operadores logísticos o los distribuidores. Entonces siempre pueden ir más de 2, 3 partes involucradas en este tipo de acuerdos. Muchas gracias, Juan. Y recibí aquí de parte de Carlos que dice que es colombiano y que no es español, pero que vive en España, que quería decir eso, aclarar eso. Yo creo que tenemos tiempo para una última pregunta y viene de Mauricio Colmenares y tiene que ver con las patologías y qué modelo de riesgo compartido se debe buscar. La pregunta sigue: para las patologías crónicas de origen genético como las enfermedades huérfanas, que son de alto costo para nuestros países, ¿cuál sería el modelo sugerido de negociación de riesgo compartido con los pagadores? Julio. A ver, uno de los esquemas que podría haber, esto depende mucho, obviamente, primero que nada, como tal, de la patología y como decimos, de cuáles son los indicadores efectivos, digamos, medibles, que nos indican que realmente el tratamiento está dando el resultado que de alguna manera esperamos. En función de eso y del conocimiento que se tenga, obviamente, de la eficacia como tal del medicamento, acuerdos en donde a una de dos, o yo pague por el resultado, es decir, tengo que quizás tener un tiempo en donde yo estoy probando el medicamento, estoy alcanzando el resultado que yo podría esperar. Los fracasos, podría existir un acuerdo en donde yo reembolso a la institución aquello que la institución se ha gastado por esos pacientes en donde no funcionó la terapia. Ese podría ser un esquema, o el esquema que me parece más lógico poder aplicar en este tipo de casos. Pero insisto, tiene que haber parámetros claros para poder medir realmente qué es un resultado adecuado, ¿no? O por lo menos mínimo esperado para poder decidir en este funcionó, en este paciente sí funcionó. De tal manera que pueda haber ese reembolso. Por supuesto, todo el esquema de seguimiento, para que aquí la base de todo esto es que se traten a los pacientes bajo los mejores estándares de calidad de la atención. De lo contrario, pueden haber una serie de factores que confundan y entonces el fracaso no necesariamente será atribuible al tratamiento como tal. Esas son cosas que creo que hay que tener mucho cuidado. Muchas gracias, Julio. Ya nos acabó el tiempo. Muchas gracias también a Juan. Estamos yendo a Colombia, de hecho. Estamos preparándonos para ir y participar en el foro de la ANDI la próxima semana. Vamos a estar a i4Pharma con un stand
en el área de exposición. Entonces les invito a todos, a los asistentes del seminario, a pasar por nuestro stand en el Foro Land, y vamos a tener algunas actividades y algunos estudios para repartir, etcétera. También me invita a descargar el folleto del evento en septiembre, el primero y único congreso 100% dedicado al tema de acceso al mercado en Colombia, que va a ser el 3 y 4 de septiembre en Bogotá. Y aprovechen para ver el folleto y comprar y registrarse al evento, porque tenemos el descuento de inscripción anticipada que acaba el próximo viernes, el viernes 13 de junio. Más una vez, Julio, Juan, muchísimas gracias por su participación. ¿Tiene alguna otra cosa que añadir? No, muchas gracias. No, agradecerte, Magnus. Perdón, Juan, adelante. No, muchas gracias, Magnus, y a toda la audiencia. Igual de mi parte, muchas gracias por la oportunidad y un saludo a toda la audiencia. Nos veremos pronto en Bogotá. Muy bien, muchísimas gracias y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.